Saludos a todos y todas los que estáis escudriñando la piedra y bienvenidos a otra entrega del Palantir. Retomamos nuestro formato de susurros, este formato breve en el que pues mi compañero Mario y yo comentamos cositas que nos inquietan o que nos llaman la atención. Y a ver, para empezar, tengo que darle la bienvenida y saludarle. Mario, ¿cómo estás en esta tarde ventosa? Pues en esta ventosa tarde, mi querido amigo Enrique, estamos muy bien, ¿no? Dispuestos un día más a hablar de un perfil y dar a conocer, pues quizá, es un poco repetitivo, pero un perfil un tanto desconocido, sobre todo en la edición actual, pero que en pasadas eras tuvo sus momentos de gloria o sus, vamos a decir, sus momentos más brillantes, ¿no? Que parece que pasaron a la historia, aunque puede que a lo mejor no, ¿verdad? Claro, a ver, los más sagaces una vez más lo habrán leído en el título del programa, pero de quien vamos a hablar hoy es del Rey Dorado de Abracán, un perfil, Mario, del que yo no pensé que fuéramos a hablar demasiado nunca, y sin embargo aquí estamos, dedicándole nada menos con susurro a este perfil que, como tú dices, pues ha tenido un vaivén bastante importante y que es pues un viejo conocido por mí. Yo le tengo especial cariño a esta mini porque me gusta mucho, me parece muy original, me parece un vestigio de una época en la que Workshop hacía las cosas de otra forma y no tenía miedo a inventar, y en este caso inventar bien. Y además la usé mucho en su momento, antes de la edición de 2018, la usé bastante, así que es un perfil que conozco bastante bien y al que también te digo que estoy deseando darle una oportunidad en esta edición. Disculpa que estaba estornudando en mute. Entonces todos os habéis salvado de oír eso en directo o en diferido. Entonces, no sé si quieres hacer una pequeña introducción o vamos directamente al turroncillo. Si quieres vamos al turrón. Si quieres lo puedo comentar yo porque como ex Haradrim que soy, si te parece, puedo llevar. Sí, por supuesto, puedes hacer un poquito de, vamos a decir, de lore, o al menos de situarlo a nivel de dar contexto del personaje, y después entramos directamente en materia. Claro, lore la verdad que poco, porque como digo, quiero decir, este es un personaje inventado por la Workshop, evidentemente, ¿vale? De una ciudad inventada por la Workshop, como es Abracán. Estas cosas las hacía antes Games Workshop. Los oyentes que os hayáis incorporado al juego más recientemente, que estéis en este nuevo paradigma, quizá os sorprendéis un montón por esto, pero Workshop antes inventaba lore de la Tierra Media y lo hacía con muchísima frecuencia y a veces hasta lo hacía muy bien, como es este caso. Entonces representaba pues que era un rey Haradrim, ¿vale? De esta ciudad mercante. De hecho, en el palanquín lo veis con estos perfiles de la guardia mercante de Abracán. Y se supone que este era su lore. Era más por lo que se daba a entender, era más un mercenario que alguien eminentemente maligno, ¿sabes, Mario? Y que iba, pues, motivado por el dinero. Aún así, decía el libro de Reinos Caídos, pese a eso, teme al Señor Oscuro, por lo que ha ordenado al ejército dorado de Abracán marchar hacia el Pelennor en nombre de Sauron. Han invitado más, ¿no? A la fiesta del Pelennor. Vimos que iba todo Perry, y el que no, pues se perdió el evento del año. Pero aquí tenemos una de las estrellas invitadas, ¿no? Entonces sí que, si te parece, podemos empezar a hablar del perfil. No recuerdo la primera aparición, creo que cuando ya lo unificaron dentro del reglamento de Reinos Caídos, ya tenía este perfil, o quizá hubo alguna pequeña variación, pero diría que no. A mí no me pero creo que tal como salió se quedó, al menos hasta el cambio de edición en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que, por supuesto, movía 6 UMs, puesto que al final, puesto que estaba compuesto, pese a estar compuesto de 2 peanas de infantería, que era, una vez más, una rara avis dentro del juego, por no decir única, tenía que estas dos bases movían 6 UMs, o los ya 14 centímetros habituales, tenía combate 4, tenía fuerza 4, defensa 5, 4 ataques, 4 heridas, valor 4, 2 puntitos de poder, 6 puntitos de voluntad y 2 puntos de destino. Por unos 115 puntos de coste, estaba bastante bien. Tenía, eso sí, arma a 2 manos. Recordemos que la edición anterior, la penalización te la comías con patatas, con lo cual tu máxima aspiración era sacar un 5, o sea, un 6 que restado el -1 lo hacía 5 y tenías la opción de subirlo con poder. Pero luego, a cambio, pues tenía esos 4 ataques que se justificaban en principio como los 2 del propio Rey Dorado y los 2 de los gorditos que eran porteadores, ¿no? De la misma manera que a día de hoy el palanquín del Emperador Dragón pues funciona de una manera, si no similar, igual.
Tenía como reglas especiales a los pedazos. El rey dorado no sufre la penalización normal de -1 por llevar un arma a 2 manos, con lo cual lo que he dicho antes lo ignoráis, porque por reglas especiales no nos dice que lo ignoráramos. Esto no lo recordaba, por cierto. Y la chicha del asunto era la regla especial que detallaba a continuación, que llamaban grandes riquezas, donde nos especificaba que el rey dorado puede gastar cualquier cantidad de puntos de voluntad. Recordemos que tenía 6, que es una cantidad de puntos pues realmente inusualmente alto, reservado solo a magos y similar. Y nos decía que el valor del enemigo se ve reducido en 1 punto por cada punto de voluntad que el rey dorado haya decidido invertir al utilizar esta regla especial. Esta regla especial además no implicaba ni era necesario que se declarase antes de la tirada, sino que se podía hacer después. Y luego se podía, por supuesto, alterar el resultado utilizando los propios puntos de voluntad del héroe contrario o los puntos de poder. Pero luego había que revelarlo simultáneamente, puesto que se hacía en secreto, ¿verdad? Sí, no te voy a mentir, esta regla nunca me salió. Empezamos un poco la casa por el tejado. Creo que en partidas pequeñas, si tenías algún héroe enemigo pequeño, típico héroe con nombre pero que no tenía una gran reserva, pues invertías toda la voluntad y sabías que se iba a fallar, ¿no? Ese chequeo de desmoralización, sí. Sobre todo. Sí, lo que pasa es que yo no sé si tú te acuerdas, pero había en el meta de antes de 2018 había mucho Nazgûl por ahí suelto y la voluntad solías necesitarla para según qué cosas, si jugabas en guerra civil o si tenías que resistir una ira de la naturaleza. Así que yo de facto no utilicé mucho esta regla, pero bueno, era graciosa. Lo que hacía atractivo a este perfil, Mario, es todo lo demás que has comentado. Porque como bien dices, tenía Burly, tenía como, entonces se llamaba hazlo pedazos, que no tenía ni él ni los porteadores un -1 para el duelo. Entonces esos 4 ataques te puedo asegurar que cuando entraban con muchísimo gusto. La verdad que entraban con muchísimo gusto. Además de un estandarte a 3 pulgadas que por la particularidad de la miniatura con esas 2 peanas podías ingeniártelas para que llegara pues un poquito más lejos de lo que llegaría una miniatura de infantería normal. Entonces en la práctica esas 3 pulgadas eran bastante más prácticas. Por 115 puntos era un perfil bastante jugable. De hecho en las listas de Harad era lo habitual verle a él en vez de a Suladan, que no ofrecía pues ninguna contrapartida más atractiva que esto. De verdad, podéis ir a mirar a Suladan en esta época y era realmente un cono de obra. En cambio el Rey Dorado pues era bastante más atractivo y yo creo que bastante mejor. Y como dije en esta época, pues lo llegué a jugar bastante y es una miniatura que me gustaba mucho. Pero todo lo bueno se acaba, Mario. Todo lo bueno termina. Sí. Es verdad que dentro del arma a 2 manos especifica que es estandarte, lo había olvidado comentarlo. Tú no, por supuesto. Pero vamos a hablar de lo que pasó con él años después, ¿no? Se jodió, se pudrió todo. Tenemos la edición de 2018, que estuvo vigente hasta el 2024. Y tenemos que lo primero es que el coste empezó a subir, aumentó. Con lo cual tenemos 15 puntitos ya de peaje. Ya empezamos regular ya, ¿no? Muy mal. Por lo demás, los stats se mantuvieron completamente iguales. Podríamos llamar a este señor el señor de los 4. O sea, 4 en combate, 4 en atributo de disparo, 4 en fuerza, 4 ataques, 4 heridas, 4 de valor. Mantuvo además sus 2 puntos de poder, 6 de voluntad y sus 2 destinos, lo cual está bastante bien. Teníamos que de equipo tenía el arma a 2 manos y el trono dorado, que lo que ahora considerábamos como estandarte era el propio trono. Y nos especificaba igualmente que no tenían -1 por llevar este estandarte. Además, aquí ya la regla de Burly se llamaba como tal, con lo cual, aunque antes estaba especificado, ahora nos lo ponen como la regla activa especial que tiene este perfil. Tenía como acciones heroicas declaradas, o sea, accesibles, resolución, con lo cual recordemos que perdían todas las demás al pasar de genéricas a específicas, con lo cual se quedó en que tenía una gran cantidad de puntos de voluntad para hacer resolución heroica. Todo mal. Es que sí, que es increíble, todo mal. Y la regla creo que la dejaron pues bastante igual, ¿no? La regla de riquezas más allá de... Sí, la regla especificaban que tenía que ser a una miniatura 12 OMs que pudiera ver, y podías cogerlo y el funcionamiento de la regla era exactamente igual. Pero aquí digamos que lo que el clavo en el ataúd de este señor fue el hecho de perder golpe heroico, ¿verdad? A ver, son varias cosas y esto pues, ya lo recuerdo mejor.
Lo primero es que yo jugué mucho Harad en la edición pasada, muchísimo, yo creo que es lo que más jugué, y pasaban dos cosas. Una, como bien has dicho, ahora es 15 puntos más caro. En una facción de tropas baratas como los Haradrim eso se puede notar. Con frecuencia sí, porque quieres poner más cosas, entonces esto ya no le ayudaba. Como dices, perdió el golpe heroico, o más bien no se lo dieron. Con combate 4 esto es un problema. Esto era un problema, Mario, que cualquier montaraz de Gondor tonto te empatara el combate, esto era más que problemático, ¿vale? El atributo de combate 4 sin acceso a golpe. La resolución heroica ya sabes que no era ningún regalo en la edición anterior, de hecho, ¿cuántas veces la usaste tú? ¿Te acuerdas de cuánto usaste la resolución heroica en la anterior edición? La verdad es que la usé 0 veces, solo me la usaron una vez en contra porque yo llevaba el concilio, porque para los que seáis nuevos en este juego, antes la resolución heroica no permitía moverse cuando la declarabas. Era Entonces, en absoluto cono de obra, exacto, era totalmente disuasoria. Entonces la gente tendía a ignorarte y ya está. Claro, era como, pues gracias por no moverte, ¿sabes? Adiós, o sea, gracias por perder un turno. Y además a todo esto que le digo, que ya lo hacía bastante poco atractivo de por sí, está el hecho de que Suladan se convirtió en algo bastante mejor. O sea, de repente Suladan era mucho mejor líder de ejército, bastante mejor combatiente, con su estandarte a 6, con sus reglas para resistir. Era muchísimo mejor y hasta creo que era más barato. Entonces no había ningún sentido para poner a este tipo, ninguno. Y se perdió en el tiempo. La verdad que se perdió en el tiempo. Yo recuerdo que perdí una apuesta en Barcelona, ya no sé si tú te acuerdas, Mario, pero perdí una apuesta y tuve que ir a un torneo con el Rey Dorado. Sí, por supuesto que me acuerdo. Fue un Legión del Turia. Fue una batalla por el Turia, creo que fue en el año 21, creo que fue, en el año 2021, 2022. Grandes recuerdos de aquel torneo. Conocí en persona a nuestro amigo Sanuchija, pero no tan grandes recuerdos de las partidas, porque tuve que jugar con este absoluto muerto durante 3 rondas y me prometí a mí mismo no hacerlo nunca más. La verdad. Me prometí a mí mismo no hacerlo nunca más. Y ahí se quedó. Absolutamente olvidado hasta que hemos pasado a la siguiente fase del juego, ¿no, Mario? Y es que, permíteme que te diga una cosa antes de que le demos paso. Yo pensaba, sinceramente, y creo que muchos otros también, que haber caído en el pozo en la etiqueta de Legacies iba a ser definitivamente la muerte civil de este perfil. Y sin embargo, lo que hemos tenido, Mario, ha sido un comeback, ha sido un regreso por todo lo alto. Claro, el giro que no esperaba nadie es que sí que de pronto tiene una regla especial, que obviamente es la que tenía antes, pero que le han hecho toda una reinterpretación y vamos a ver a continuación en detalle, puesto que la mayoría de atributos han quedado igual, el coste es exactamente el mismo, la defensa, ataques y demás sigue siendo el mismo. No ha perdido valor porque ahora es al revés, ahora es 6 más. Tiene un atributo de inteligencia average, con lo cual a 5 más, ni bien ni mal. Vemos que tienen las mismas opciones, tanto de resolución heroica como acción heroica disponible. Vemos que sigue siendo estandarte y que no tienen el penalizador de -1, aunque con las reglas nuevas de las armas a 2 manos tampoco es un problema. Sigue teniendo Burly, pero sigue teniendo obviamente la regla de modificar los chequeos de valor utilizando su propia voluntad. Donde llega en la vuelta de tuerca es en la siguiente regla especial de nombre The Lure of Wealth y nos dice que si el Rey Dorado pierde una tirada de duelo, puede inmediatamente gastar un punto de voluntad para utilizar esta regla especial. ¿Qué hace esta regla especial? Pues si hace lo descrito anteriormente, las miniaturas enemigas no pueden hacerle strikes, golpes, contra el Rey Dorado durante el resto de la duración del combate. O como resultado de haberle ganado el combate. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en la peor situación posible para el rival, por supuesto, puede tanquearse 6 turnos seguidos al Balrog en caso de que pierda, porque si le gane, pues igual le enchufa. Y con un +1, pues de pronto va a 5 estreses. Entonces, ¿va a ser ahora el nuevo meta el Rey Dorado de Abrakan? No. ¿Que a lo mejor es un poco un dolor de huevos ahora mismo? Pues sí. ¿Y no te llama poderosamente la atención, Mario? Esto ya lo comentamos cuando hicimos el programa de Legacy en su día. ¿Pero no te llama poderosamente la atención que Workshop saque reglas especiales tan interesantes y a mi modo de ver tan divertidas para perfiles que se quiere sacar de encima? O sea, porque hace este perfil se supone que Workshop
ya no te lo va a vender y en cierto modo no quiere que lo juegues, pero sin embargo te dice, hey, toma, ahora es más divertido que antes. ¿Qué opinamos de esto? Vale, a ver, aquí podemos elucubrar. Yo diría que el tema está, o algo que me gustaría que hicieran, es que todos los perfiles que van a desaparecer, pues no sé, darles lo que les queda de vida hasta la siguiente edición, donde van a desaparecer del todo, pues darles una despedida honorable y deja que al menos sean divertidos. La triste realidad yo creo que es que, mira, eso sí, cambiaron el tamaño de peana, ahora se unificó en una peana de 50, lo cual es a todas luces mejor, aunque implique, por supuesto, cambiarle la base al que tuviéramos, pero lo hace mucho más jugable, mucho más cómodo, pero bueno, pues te va a hacer gastar el volver a ponerlo en una base diferente. No lo vas a poder comprar, de hecho lo estaba ahora consultando a ver si estaba disponible para compra, pero que al final no se entiende muy bien que hagas un perfil interesante o le hagas una vuelta de tuerca o una regla de forma que tenga una jugabilidad nueva o que sea posible explorar en diferentes maneras a un perfil que como se descuiden y de pronto le impongan una nueva versión de juego, nos quedamos sin el pasado mañana. Entonces, en realidad, no tengo muy claro a cuenta de qué. Quizá un escritor inspirado y luego una falta de redactores que vieran que eso estaba demasiado bien hecho y otras cosas muy mal. Algo hecho con prisas. Alguien tuvo el último día en la oficina y dijo, pues el Rey Dorado me gusta, lo subimos de tier. No sabría decirte la verdad. Es que ya te digo que no es la única miniatura de Legacy a la que me ha pasado de hacerlas más interesantes que antes cuando supuestamente lo que quieres es disuadir de que se jueguen. Yo no lo entenderé, me costará entender a Workshop hasta el día de mi muerte. Mientras tanto, lo que tenemos es un perfil hoy día bastante interesante. Como dice Mario, cuando cambie la edición veremos lo que pasa. Hoy día el perfil está muy bien, se ha visto beneficiado de este ensanchamiento del atributo de combate, ahora tiene ese combate 5 que creo que no te va a hacer milagros tampoco, porque en general ya no es un atributo tampoco común, pero por lo menos ya no es el 4 antes que tenía, que era una vergüenza, la verdad. Y sobre todo esta regla nueva, especial, como dices, te puede ayudar a tanquearte, como dices tú, unos cuantos perfiles peligrosos. Mira, el Balrog no lo sé, porque te puede arrojar. O te puede desgarrar, que esto no es hacer strikes, si no recuerdo mal. Pero un Elendil te puede aguantar. Un Gilgalad, Elrond, Azog, perfiles peligrosos, el Esar, ¿no? Perfiles peligrosos que todos sabemos, te los puede reventar. Si te los puede dejar ahí quietos si te descuidas, ¿no? Y esto me parece muy interesante, la verdad. Ya te digo que es un perfil que yo pensaba que iba a caer a los infiernos y sin embargo yo ya lo rebasé, le cambié la peanita, le di unos cuantos toques y seguramente en alguna lista pues lo quiera meter para probarlo. Que hablando de, no sé si hemos comentado dónde puede ir, lo hablamos si quieres, es un héroe de valor, ¿vale? Esto no ha cambiado respecto a la edición anterior. Y puede ir ahora... de Mordor. Exacto. Sí, de hecho iba a decir lo del atributo de combate, que es cierto que no lo habíamos comentado, que ahora ha subido a 5. Es verdad que lo hace un poquito mejor porque ya no hay ese excedente, digamos, de tropas que lleguen fácilmente a un combate superior al 5 o al 5 incluso, pero que no es súper relevante. Lo que eso sí es héroe de valor, como comentábamos, es héroe de valor en las 3 siguientes listas en las que tiene, vamos a decir, derecho a participar o estar. Tendríamos Legiones de Mordor, Harad, por supuesto, y Grand Army of the South, que creo que es en la que quizá por lore más encajaría, pero quizás donde menos se le va a ver, ¿no? Porque esa es quizá la opción menos interesante en esa lista, teniendo Suladan y el Mumak como elementos principales. Sí, a ver, el Rey Dorado tiene hoy un problema importante y es que los Haradrim en general han pegado un bajonazo considerable en esta edición y son bastante menos atractivos y divertidos de lo que eran en ediciones anteriores. El Legiones de Mordor es una lista extraña, la verdad, y no sé si tiene mucho encaje. Iba a ponerme un poco hater, Mario, y iba a decir, no sé si nada tiene encaje en Legiones de Mordor, la verdad, pero lo voy a circunscribir al Rey Dorado en este caso, porque es una lista con muchísimos héroes y creo que opciones mejores. Harad es muy sosa y está orientada a llevar varios Mumakil, entonces no sé hasta qué punto el Rey Dorado aquí tiene algo que hacer. Si tuviera que decantarme por una lista y en donde yo lo estoy pensando, de hecho, aquí en paralelo voy a abrir la que me hice con él, a ver qué opina la gente, es en Gran Ejército del Sur.
Piensa una cosa, Mario, porque has mencionado a Suladan y has mencionado a Mumak. Gran Ejército del Sur no se parece ya en nada, absolutamente en nada, a lo que fue en la edición pasada. Ahora es otra cosa, a mi modo de ver, peor. No por nada, pero peor. Y ya no se parece en nada a lo que era. Entonces, yo le veo encaje aquí y mira, la estoy abriendo aquí. Te cuento lo que hice. Me hizo una lista de Gran Ejército del Sur de 46 minis a 800 puntos, en las que van un Rey Mhud con medio trolls y Mhud varios, Dalamir como general, que es relativamente barato, un caudillo Haradrim, un Haradrim Chieftain y el Rey Dorado de Abrakan. Y esta lista, la verdad que tengo ganas de probarla, aparte de porque son muchas minis y porque hay medio trolls, y el medio troll, como todo el mundo sabe, es alegría. Yo creo que aquí el Rey Dorado pues sí puede pegar un poco más, porque nos está aportando el estandarte, nos está aportando una buena pegada y sobre todo ese recursito de que si perdemos un combate contra un héroe poderoso, no monstruo, pues le podremos aguantar un poco el paso, ¿no? Le podremos aguantar un poco el ritmo. Aquí es más o menos como lo quiero jugar, ya te digo, con algunos jinetes Haradrim, algunos vigilantes de Karna. Es muy Legacy esta lista, ¿eh? Es muy Legacy. Pero ya te digo que es casi el único sitio en el que yo le veo encaje ahora mismo, porque el resto de opciones que tiene, pues no las veo tampoco muy... Ya no, ni siquiera muy óptimas. No las veo ni siquiera divertidas. Te das cuenta de que he estado pensando, ¿eh? He estado pensando mucho en él. Duras declaraciones. Bueno, es que ahora se da la circunstancia, Mario, de que creo que es más atractivo y más divertido este perfil que Suladan. Ha sido un comeback en toda regla. Me gusta que se vayan alternando entre versiones, ¿no? En la anterior teníamos que era más interesante Suladan que el Rey Dorado, en la primera al revés, y ahora volvemos aquí, ¿no? Otra vez, a los grandes clásicos. Es verdad que me he quedado un poco con la idea de que el Grand Army of the South no es actualmente lo que estaba enfocado antes. Lo que vendría a ser esa idea creo que está ahora más en Harad. Y de hecho creo que tiene poca cabida, ya te digo, porque al final no tiene como un rol, claro dentro de la lista que vayamos a crear, porque son muchos puntos para que haga algo no tan sustancial, porque no te va a dar la victoria en las partidas. Sin embargo, le resta bastantes puntos al héroe que queramos poner para liderar. No acaba de combinar bien porque solo aporta 2 puntitos de poder. Es verdad que es un héroe de valor y nos permite poner varias tropas, pero tampoco es especialmente móvil, y ahora con el tamaño de peana mayor tampoco es que sea especialmente ducho en moverse en determinadas escenografías o en determinados pasillos, ¿no? Porque o irá el último o irá el primero y hará tapón, y puede ser un problema para nuestra facción, ¿no? Incluso aunque no lo hieran o no lleguen a matarlo en un renuncio, sí que puede estar varios turnos taponando una entrada que no permita a tropas pues acercarse o moverse de forma eficiente, ¿no? Entonces quizá tiene ahí una de las razones por las cuales no está más presente a día de hoy, pese a que la regla, como hemos dicho, me parece harto interesante y que creo que puede pues realmente frustrar más de uno y más de dos de los planes del rival, ¿no? Estamos hablando que hay listas en las que casi todo tiene un elemento muy potente que se va a tirar de cabeza contra ti. Entonces el hecho de que una de dos, o tengas que hacer que vaya a otro sitio, o que en caso de que venga hacia ti prácticamente cae en tu trampa, porque puedes estar continuamente o durante muchos turnos seguidos, estar ahí aguantando el envite sin que sufrir daño alguno o ninguno, o realmente puedes salir indemne, ¿no? Si lo reservas para eso, puedes estar más de 5 o 6 turnos con ello. Entonces quizás sea una de las razones por las cuales no acaba de destacar, pero sí que tendríamos que tenerlo en cuenta, ¿no? Si lo vemos en la lista del rival. Sí, a ver, va a ser siempre una mosca cojonera. Lo que pasa es que también te planteo una cosa. Es cierto que los rivales van a tener problemas para golpearle, pero piensa que no deja de ser una miniatura de combate 5 en una época en la que hay muchos tiradores elfos en las mesas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, esta mini tiene no se puede esconder mucho, aparte de que es difícil de esconder con esa peana y el tamaño, que no es increíblemente grande, pero abulta esta miniatura, es difícil de ocultar. A mí me parece un candidato claro a recibir disparos enemigos, que a mí esto ya me pasaba cuando yo jugaba con él, y de hecho me pasaba de ti. Tú tenías una costumbre asquerosa
de dispararme al Rey Dorado a la mínima oportunidad, porque como siempre se veía, era muy difícil de ocultar. No podías decir, ay, bueno, pues me escondo en este muro, no sé qué. No, este va siempre en alto. Y tú le disparaste muchísimo a mi Rey Dorado hace muchos años. Algunas heridas le clavaste, las cosas como son, a disparos, y creo que esto sigue ocurriendo. Con esa defensa 5, yo creo que un Legolas, Haldir, Bardo, alguno de estos, no van a tener problemas para darle. Aún así, Yo no creo sé que si Bardo algo... poco ya, porque ¿Tú crees? donde tiene arco solo es en la lista aquella con muchos héroes y tal. Porque la lista ¿Cuál de es? Lago, No lleva el arco, ¿no? la que es Lago normal, Sí, la que no es... no lleva el arco en esa. Sí, pero O es sea, la única versión en la que va a pie. Ahora cada vez que va a caballo tiene que dropear el arco. Amigo, vale. No tenías tan por la mano. Bueno, aún así, un tiro tonto seguro que le puede dar. No, lo que sí que tiene son muchas miniaturas como Madril, Faramir, Tauriel, que al tener sharpshooter pues siempre van a tener la opción de disparar a la parte que prefieran. Aunque creo que es un único perfil, ¿no? No hay problema por disparar arriba o abajo. Va todo al mismo. Es que por eso te digo que Sí, va a sí. recibir tiros de todas y no tiene una defensa muy alta para aguantarlo, ¿no? Bueno, a pesar de todo lo que te digo, y así como conclusión, yo estoy contento por este perfil, porque de verdad que lo daba por muerto, y ahora me parece que tiene muchas más opciones que antes. Es cierto que en las listas en las que está, pues tampoco nos va a hacer ninguna fantasía, o igual meterlo en la Horda de la Serpiente, pues no hubiera estado mal, pero bueno, mira, está en 3 listas de ejército, que 2 de las cuales son particularmente amplias. Algún hueco seguro que puede tener, y ya te digo, yo lo tengo ya rebaseado para jugarlo cualquier día en Gran Ejército del Sur. Quien me esté escuchando que sea de por aquí de Barcelona, porque fuera de Barcelona esto no pienso sacarlo ni de coña, pero quien sea de Barcelona y quede para jugar conmigo, que sepa que algún día igual se lo encuentra. No sé, ya te digo, Mario, un ejemplo extraño de un perfil que se supone que Workshop no quiere que juegues y sin embargo se me hace súper atractivo. No sé si quieres decir algo como conclusión ya antes de ir cerrando esta pildorita. Antes de conclusión, me resulta llamativo que teniendo una miniatura que es harto similar, que ya he mencionado, que es el Emperador Dragón, para el Emperador Dragón crean toda una mecánica y aquí dijeran, no, es como un bicho de carne muy grande con 4 heridas y 4 ataques. Tú pégale. Es como un nombre, pero porque haberme hecho la diferencia, ¿no? Me pones arriba un tío de 2 ataques y abajo de 2 heridas. Y si pegas arriba, ¿no? Si ya lo has hecho lo difícil, si ya tienes una página explicando el Emperador Dragón, ya nos hemos tenido que saber cómo cojones funciona, dime, pues es lo mismo, pero más chico. Pero piensa, Mario, que esto no deja de ser Legacy, entonces vale que han inventado alguna cosa, pero tampoco nos pasemos. No, pero por eso digo, puedes haber puesto lo mismo, pero más pequeño. Lo mismo, pero más pequeño, sí, supongo que sí que se podría haber hecho eso. Bueno, es verdad que genera un poco de disonancia ludonarrativa, ¿verdad? Que un palanquín sea de una forma y el otro sea de otra. Es verdad que el emperador, que el rey dorado parece el primo pobre del emperador dragón, ¿no? Claro, ahora sí, antes molaba, pero... Antes era el único al que llevaban, ahora es el segundo y encima, pues con bastante menos pompa, ¿no? Pero, mira, yo entiendo que esté así, es un perfil Legacy, nos han querido calentar la cabeza. Me parece bien cómo está y mira, lo que he dicho antes, es una mini muy bonita y además me recuerda tiempos para mí mejores en cuanto a que la Workshop inventaba más y se atrevía a más cosas. Sí, en esa parte totalmente de acuerdo y creo que es una época que tenemos que echar de menos en cuanto a que era, bueno, todo era campo, ¿no? Entonces de pronto sacaban un fascículo o un suplemento entero y era como, vale, Arnor. Y de pronto había, no sé, sombras, tumularios, Gulabar, Burdur, Arnorianos, un rey, un vidente, y era como, wow, pero todo esto y es como, bueno, pues bienvenido al juego. Tienes toda esta parte nueva para explotar, jugar y coleccionar si quieres. Y el hecho de que ahora todo tenga un filtro como tan exhaustivo quizá le quita gracia, ¿no? A ese componente que antes era como, bueno, eres un poco el primo dejado de la mano de Dios, pero tenía esas ventajas, ¿no? Que pasaba menos o tenía un filtro menos riguroso de contenidos y había más hueco a la imaginación.
ahora parece que si no sale en película o no sale en una carta de Tolkien certificada pues, y compulsada, por supuesto, por la Warner, no va a tener miniatura. Así es. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos tenemos la opción de seguir jugándolo, por lo menos lo tenemos aquí en Legacy, pero tiene su huequecito. Y nosotros vamos a ir acabando. Mario, muchas gracias por este ratito, una vez más. Gracias a ti, como siempre, por acompañarme en este ratito y a todos los demás por escucharnos una vez más, que sé que siempre estáis ahí y que os encanta escucharnos. O como mínimo se os hace tolerable. Espero que el Rey Dorado, después de ese largo periodo de oscuridad que ha pasado, nunca mejor dicho, pues se vea un poquito más por las mesas. Yo volveré a jugar, que como os digo, le tengo mucho cariño y os animo a que le deis una oportunidad a este pijo entrañable, ¿verdad? Que va por ahí repartiendo oro. Así que sin más, y mira que nunca pensaba que fuéramos a hacer un programa del Rey Dorado, nos vemos en el próximo vistazo a la Piedra Vidente.